proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que en el ámbito de sus funciones y en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México implemente acciones encaminadas a la prevención y mitigación del contagio del virus SARS-CoV-2 y suprima todo programa que ya se encuentre otorgado por el gobierno de la Ciudad de México. Suscrita por el diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del grupo parlamentario de Morena. Se concede el uso de la palabra a la diputada Valentina Batres Guadarrama, a nombre del diputado promovente, hasta por 5 minutos. Adelante. Con su venia, diputada presidenta. Presento el siguiente punto de acuerdo a nombre del diputado Ricardo Ruiz en los siguientes términos. El pasado 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal emitió un acuerdo por el cual reconoce la epidemia COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. Asimismo, estableció las actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia. Posteriormente, el 30 de marzo, el citado Consejo emitió un acuerdo en el que ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. La suspensión de las actividades no esenciales ha ayudado a evitar los contagios, pero la situación del empleo a nivel mundial tendrá graves afectaciones. De acuerdo con el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo, el recuento final de las pérdidas de puestos de trabajo en el 2020 dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de las medidas que se adopten para mitigar las repercusiones. En atención a lo anterior, el gobierno de México ha implementado diversas acciones para atender los efectos económicos del confinamiento, entre ellos los pagos anticipados a las personas beneficiarias de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Pensión para las Personas Adultas Mayores, 1 millón de microcréditos de 25 pesos, 1 millón de microcréditos de 25,000 pesos para personas comerciantes y microempresarias, créditos para personas trabajadoras del hogar, apoyo para personas trabajadoras independientes, créditos solidarios a la palabra, entre otros. Por su parte, el gobierno de la ciudad ha puesto en marcha, entre otras acciones, la entrega de créditos a personas que se dedican al comercio y en coordinación con las alcaldías se realizó la acción social denominada Mercomuna. No obstante, la alcaldía Coyoacán ha destinado 100 millones de pesos para entregar útiles escolares a estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública ha manifestado que el regreso presencial a clases se dará únicamente cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde. En este orden de ideas, es de suma importancia precisar que en administraciones pasadas, los estudiantes de primaria y secundaria recibían vales para comprar útiles y uniformes escolares. El monto oscilaba los 370 pesos y se entregaban por única ocasión al inicio del ciclo escolar. Sin embargo, a partir del ciclo escolar 2019-2020, la jefa de gobierno estableció el programa universal Mi Beca para empezar, con el que se busca garantizar el acceso a la educación de toda la población escolar inscrita en preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas. Este programa busca contribuir a erradicar la deserción escolar, cubriendo no solo el gasto inicial de útiles y uniformes, sino garantizando que cada mes el estudiantado cuente con recursos económicos que les permita continuar estudiando. Mi beca para empezar consiste en la entrega mensual de 330 pesos y a razón de la emergencia sanitaria durante los meses de abril, mayo y junio se depositó adicionalmente 500 pesos para dar un total de 830. Por lo que resulta innecesario que la alcaldía destine 100 millones de pesos para cubrir una necesidad que ya se encuentra atendida por el gobierno de la ciudad. Aunado a lo anterior, es importante resaltar la situación en la que se encuentra la alcaldía Coyoacán, dado que ocupa el primer lugar de contagios en la Ciudad de México. De conformidad con la información proporcionada por datos abiertos de la Ciudad de México, las colonias Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula, Adolfo Ruiz Cortines y Ajusco concentran la mayor cantidad de contagios por COVID-19.
Por ello, se considera prudente que el alcalde concentre sus esfuerzos y recursos en acciones encaminadas a coadyuvar a mitigar el impacto sanitario y económico de la pandemia, como la extensión del programa Mercomuna o algún otro que sea de carácter universal y sobre todo sin fines electorales o de desvío de recursos sin duplicar apoyos. Es por lo anteriormente expuesto que se pone a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se exhorta al alcalde en Coyoacán a, primero, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el gobierno de la ciudad, implementa acciones y programas encaminadas a la prevención y mitigación del contagio del virus SARS-CoV-2. Segundo, suprima todo aquel programa que ya se encuentra otorgado por el gobierno de la Ciudad de México y destine esos recursos para la atención de la emergencia sanitaria. Y tercero, en el ámbito de sus funciones, implemente mecanismos de operación para el comercio en vía pública y en general para el uso de espacios públicos como parques y gimnasio al aire libre, a fin de evitar contagios, dando prioridad a las colonias Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula, Adolfo Ruiz Cortines y Ajusco, que concentran la mayor cantidad de contagios. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulta a la Secretaría a la Comisión Permanente en votación nominal si la proposición presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama se considera de urgente y obvia resolución. Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal se consulta a la Comisión Permanente si la proposición de referencia se considera de urgente y obvia resolución. Ábrase el sistema hasta por 2 minutos con la finalidad de recoger la votación. Si pudieran, por favor, poner el tablero de votación. Gracias.
¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ha salido Yo, a favor. Diputado José Luis Rodríguez, a favor. diputada Ana Patricia Báez, en abstención. Báez, abstención. Sí. Diego Garrido, Ciérrese. abstención. Diputado Garrido, abstención. Ciérrese el sistema de votación. Diputada secretaria, Diputado Melo. sí, el sentido de mi voto es a favor. Ya había cerrado el sistema de votación, diputada presidenta. Todavía no estaba cerrado, diputada secretaria. Por eso le estoy diciendo, antes de que cante la votación, el sentido de mi voto es a favor. Yo ya lo había cerrado, diputado. Sin embargo, le pregunto a la diputada presidenta si no tiene inconveniente en que considere el voto del diputado Melo. Sí, diputada Gaby Salido. Gracias, diputada presidenta. Diputada presidenta, le informo que se cuenta con 9 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones. Por lo tanto, se considera de urgente y obvia resolución. Esta discusión o proposición, ¿existen oradores en contra? Procede a la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación nominal si es de aprobarse la proposición a discusión. Gracias, diputada El presidenta. diputado Gaviño está levantando la mano. Estoy pidiendo la palabra, en contra. Diputado Gaviño, ya había cerrado el sistema de votación, disculpe. Por instrucciones de la presidencia y en votación nominal se pregunta. Perdona, no estamos votando, estamos ahorita pidiendo en contra, estoy pidiendo la palabra en contra del proyecto. Ok. Pero todavía no hay oradores a favor o en contra, o ya, no sé si la presidenta ya lo. Todavía Sí, no. diputada Gaby, ya pregunté si había oradores en contra. ¿Alguna diputada o algún otro diputado desea hacer uso de la voz? A favor, Valentina Batres. Diputado Lobo, Víctor Hugo Lobo en contra. ¿alguna o algún otro diputado desea hacer uso de la voz? Se cierra la lista de oradores. Adelante, diputado Gaviño. Gracias, presidenta. Bueno, he pedido el uso de la palabra en contra de este punto de acuerdo porque queda exhibido el doble rasero de Morena y sus aliados con estos planteamientos. Es una lástima que nuestro amigo Ricardo Ruiz no vaya a defender este punto de acuerdo porque es dirigido particularmente a él el tema de estar en contra de estos argumentos. En la fundamentación del punto de acuerdo que nos hizo favor de leer la diputada Valentina Batres, se señala que el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, ha destinado 100 millones de pesos para entregar útiles escolares a estudiantes de los niveles preescolar. Esto a pesar de que la Secretaría de Educación Pública ha manifestado que el derecho constitucional a la educación está garantizado, pero el regreso presencial a clases, dice el diputado, se dará únicamente cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde. Esa es la argumentación. En síntesis dice, ya hay un programa del gobierno central y además los muchachos van a estudiar hasta que el semáforo esté en verde. Por lo tanto, se debe de quitar ese recurso y dedicarlo hacia otros menesteres, particularmente al tema del COVID. La semana pasada, el 15 de julio, el Congreso de la Ciudad de México, esta permanente, aprobó por unanimidad de 19 votos un punto de acuerdo presentado por la hoy diputada sin partido, antes del PT, Leonor Gómez Otegui. El punto que aprobamos todos dice textual, por el que se exhorta respetuosamente a la directora general del Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México para que en la medida de sus atribuciones y posibilidades presupuestarias destine un apoyo adicional de uniformes y útiles escolares a las y los estudiantes
que hayan perdido a su padre, madre o persona tutora a consecuencia de la pandemia del COVID. ¿Por qué entonces el diputado Ruiz no se opuso a este apoyo adicional en uniformes y útiles escolares a niñas y los niños que no van a regresar a clases hasta que el semáforo esté en verde? En ese momento no dijo nada, votó a favor. Y ahora dice lo contrario en un punto de acuerdo que propone porque está en Coyoacán. Recordemos que el diputado Ricardo Ruiz es diputado de Coyoacán, tiene su corazoncito ahí y tiene sus intereses políticos ahí para poder ser reelecto, más bien electo porque él es diputado suplente y querrá ser diputado propietario, según sea el caso. ¿Qué sí es urgente y obvia resolución? El tema de la pandemia. Conocer el exceso de mortalidad. Fíjense qué curioso que a los diputados de Morena no se les ocurre preguntar cuál es el exceso de mortalidad. La jefa de gobierno creó un grupo de especialistas desde el 14 de mayo y dijo que se iba a dar a conocer antes de que terminara junio. Ya casi termina julio y seguimos esperando a que se den a conocer las cifras oficiales de exceso de mortalidad. Y nadie de Morena ha presentado un punto de acuerdo para preguntar al gobierno de la ciudad cuál es ese exceso de mortalidad. ¿Por qué no preguntan ustedes ese exceso de mortalidad? ¿No les interesa? ¿Creen ustedes que no es importante saberlo? Los resultados de la última actuación de la investigación independiente que está llevando a cabo Mario Romero y Laurian Despejel indican que hasta el 12 de julio el exceso de mortalidad en la ciudad es de 25.233 decesos. Eso es lo que dicen las investigadores independientes. 4 veces más que los reportados por el gobierno de la ciudad hasta esa misma fecha. ¿Por qué no preguntar eso que sí es realmente importante y no presentar puntos de acuerdo? Que la semana pasada decimos que se compren uniformes escolares. Y ahora Luis dice que no se compren uniformes escolares porque ya se tiene un programa. Entonces, ¿qué está pasando con estas discrepancias políticas, ideológicas, argumentativas? Ojalá me puedan contestar estas contradicciones que son de números. Ahí están. Vean ustedes el punto de acuerdo que aprobamos la vez pasada por 19 votos y vean este que está proponiendo Ricardo Ruiz. Ojalá Valentina Batres nos traiga esa información y envíele, por favor, por su conducto un saludo a nuestro amigo Ricardo. Gracias por su atención. Gracias, diputado Gaviño. Diputada Valentina, tiene el uso de la voz para hablar a favor. Sí, hablo a favor porque no se trata de que no se entreguen apoyos a niñas y a niños, sino que no se dupliquen los programas. Y voy a el siguiente sustento legal. El artículo 32 de la Ley de Desarrollo Social establece que los programas sociales de la administración pública, incluyendo las alcaldías, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, deben enmarcarse en los principios de la ley y ser congruentes con el contenido del Programa General de Desarrollo Social. Para tal efecto, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México publica los lineamientos para la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales, documento que en su numeral 3, inciso F, correspondiente a los aspectos generales a considerar en la elaboración de reglas de operación, menciona que para la creación de nuevos programas sociales o modificación de los ya existentes, es importante considerar la no coincidencia o duplicidad de acciones con otros programas ya establecidos, es decir, cuando se proyecta atender a la misma población objetivo con la misma cosa que otro programa y se persiguen los mismos objetivos. A eso se refiere la intención del diputado Ricardo Ruiz de señalar. De ninguna manera contradice el voto unánime de la semana pasada con la propuesta de la diputada Leonor Gómez Otegui, pues ella propone
una atención diferente, que se trata de atender a las niñas y niños que han perdido a su padre o madre. Y en dado caso, lo que se trata es de extender y no duplica ningún programa que lleve a cabo el gobierno de la ciudad. Y en cambio, lo que sí señala el diputado promovente de este punto de acuerdo, que es el diputado Ricardo Ruiz, es que con este programa que está implementando el alcalde de Coyoacán, se duplica una acción con un programa que ya existe en el gobierno. Claro que necesitamos reforzar la atención y estamos en esa coincidencia y no es contradictorio de ninguna manera, pero no tiene ningún chiste repetir lo mismo que ya se hace. Si hay una población que necesita ser atendida en las diferentes dimensiones en que ha afectado la pandemia. Y a eso se refiere la intención del promovente. Y creo que siendo responsables con el cumplimiento de la ley y atendiendo a la congruencia del interés de Morena en que se atienda lo más que se pueda a la población afectada por la pandemia, es oportuno que el alcalde mire más allá de lo que ya se está haciendo para que se pueda ampliar la cantidad de personas que la están pasando mal por los efectos de la pandemia. De eso se trata este punto de acuerdo y ojalá que lo puedan votar a favor, porque en realidad es de manera muy positiva acompañar la política social con respecto a las personas y a la población más afectada por esta emergencia. Gracias por su atención. Gracias, diputada Valentina. Diputado Víctor Hugo Lobo Román tiene el uso de la voz para hablar en contra. Adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. De entrada, pues lo que hemos venido viendo y siempre los planteamientos que intentamos buscar es que sean de orden y de interés general. Este mismo interés debería de haber aplicado para todas las alcaldías y no solo para uno. Siempre estamos en esa misma lógica y es la misma visión excluyente y de protección a las alcaldías afines al grupo de Morena y sin embargo intentar señalar. Creo que celebro por una parte que qué bueno que ya se empiezan a preocupar para asignar recursos en atención de la pandemia. Creo que después de 4 meses era muy importante que ya el partido de Morena se empezara a preocupar en destinar recursos para el tema de la pandemia. Desafortunadamente se preocupan por tan solo el 17% del recurso que tienen las alcaldías y no el otro prácticamente 83% que le toca al gobierno de la ciudad. De los 238,000 millones de pesos que tiene la ciudad, solamente se están preocupando en cerca de los 1,800 millones que tiene la alcaldía Coyoacán y no todas las demás. No me extraña que quien haya presentado estos puntos les falta experiencia administrativa, porque no podemos alterar, y yo les pediría a diputadas y diputados que no vulneremos la autonomía de gestión que tienen las alcaldías. Esta soberanía, este primer congreso, tiene evidentemente la facultad y la obligación de responder al fortalecimiento de las alcaldías como nueva figura jurídica. Y ahora desde este Congreso querer limitar las facultades en materia de programas sociales y capítulo 4000 que están establecidas por ley. Me sorprende que quienes hayan presentado este tema pues seguramente no conocen que hay un tema que se llama COPLADE, que se llama EVALÚA, que son las dependencias del gobierno de la ciudad que garantizan que no haya duplicidad de los programas y de los alcances que tiene cada programa autorizado. No hay posibilidad que los universos a los que se atienden sean cubiertos con el mismo recurso y con el mismo material. Qué bueno que se dan cuenta, y lo digo porque el PRD impulsó la ley de uniformes escolares, la ley de útiles escolares, que hoy, afortunadamente, no como en otros ámbitos que hacen solo programas electorales, en la Ciudad de México los hacíamos ley. Y hoy qué bueno que está haciendo el alcalde de Coyoacán programas adicionales para el fortalecimiento educativo, ya que hemos visto que pues, llevamos 2 años que se anunció una transformación educativa y lo único que se hizo fue darle reversa a la sanción que tenían los maestros en la reforma educativa y permitir todo lo demás.
Entonces, qué bueno, bienvenida a la educación, no a los regalos, no a los programas que por no llevar el nombre del gobierno de la ciudad parecen malos y porque de manera autónoma y de acuerdo a sus atribuciones y facultades el alcalde ejerce sus recursos conociendo su comunidad y conociendo sus derechos, aplica para ellos un programa en beneficio de su comunidad y ahora quererlo quitar para ponerle otro de nombre del gobierno de la ciudad se me hace alterar y vulnerar lo que tenemos que garantizar, que es la autonomía de gestión de las alcaldías. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias. Diputada Gracias, presidenta, diputado Lobo. Diputada Leonor Gómez. por acciones. ¿Puedo hacer uso de la voz? Sí, adelante, diputada. Diputado Gaviño, nada más para decirle que el punto de acuerdo que presenté la semana pasada era para dar un apoyo extra a los huérfanos del COVID. Y es un programa que tiene el gobierno de la Ciudad de México, el de útiles escolares y uniformes. No es un programa de una alcaldía en específico. El punto de acuerdo que se está presentando hoy, que estamos discutiendo, tiene que ver con los programas de las alcaldías. Ahora, le quisiera recordar lo que se aprobó la semana pasada, que el resolutivo fue que se exhorta respetuosamente a la directora general del Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México para que, en la medida de sus atribuciones y posibilidades presupuestarias, destine un apoyo adicional de uniformes y útiles escolares a las y los estudiantes que han perdido a su padre, madre o persona tutora a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Por su atención, muchas gracias. Diputado Gaviño. Para alusiones también, por favor. Adelante, diputado. Sí, yo entendí perfectamente bien su punto del orden del día de la semana pasada y voté a favor del mismo. Sin embargo, efectivamente, el tema del uniforme que se dice en el punto de acuerdo del diputado Ruiz es en el sentido de que ya está un programa universal y que si ya aprobamos el de usted que propuso, en donde si es un programa universal el que acabo de señalar y el de usted, se estaría de todas maneras duplicando los uniformes con la gente que perdieron sus padres. En estricto sentido, se estaría duplicando el apoyo, siendo dos programas distintos y objetivos diferentes. El objetivo sería el mismo, el uniforme, entregar el uniforme. Lo que decía el diputado Lobo en este sentido es que las alcaldías tienen programas sociales de apoyo y que la autonomía que tienen las alcaldías en un momento determinado es importante que se mantenga. Y el diputado Ruiz, cuando votó el punto a favor del punto que usted propuso, no comentó nada de eso, de los uniformes, en el momento de aprobar. Votamos todos a favor. Fue unánime y lo volvería a hacer. Lo que no podríamos nosotros aceptar es votar a favor de este punto de acuerdo, porque con un doble rasero ideológico y político está señalando y criticando un programa social que está implementando el alcalde de Coyoacán por fines políticos. Ese es el tema. Y lo tomé yo exclusivamente de ejemplo, en contra del punto de acuerdo que la propia diputada Leonor planteó. Yo voté a favor, como todos estamos aquí en la permanente de ese punto de acuerdo, sino que aquí lo que se está saliendo a la luz es la discrepancia entre un punto y otro, cuando es político, se señala así porque son fines partidistas, y estos fines partidistas hay que señalarlos porque el punto de acuerdo va dirigido hacia un partido en lo particular y no sobre un programa social en lo específico. Diputada Valentina. Sí, nada más para dejar muy claro cuál trae el punto de acuerdo.
El punto de acuerdo no pretende censurar al alcalde de Coyoacán, solamente llama su atención para que no se dupliquen los beneficiarios. La diferencia sustantiva con la propuesta de la diputada Leonor Gómez Otegui es que los niños y las niñas que perdieron a su papá o a su mamá